y damos comienzo. ¿Alguno leyó el título que se envió hoy? No pensaban que era yo la poderosa, ¿no? La chica superpoderosa. ¿Y vieron el dibujito de esa lengua alargando llamas ahí? Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Santiago 3:5 y lo leo en el nombre de Jesús. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ahí? Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. ¡Wow! Con esto. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento, por el privilegio que tengo de servirte, Señor. Gracias, papá, porque hasta aquí tu amor, Señor, me sustentó, porque hasta aquí me has ayudado, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tu amor para con mi vida, Señor, se extiende, Padre, desde que me levanto hasta que me acuesto, Padre. Se extiende aún en mis sueños, Padre. Yo te doy gracias. Gracias porque tú eres pura bondad, Señor. Y en esa bondad y en esa misericordia que tienes para con mi vida, te entrego, Señor, esta tu palabra, Señor. Te entrego mi vida en esta noche, Señor, para que tú tomes control de mi vida, Señor, para que tomes control de mi mente, de mi corazón, Señor, y para poder darte lo mejor a ti, para poder servir a mis hermanos de alguna manera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te entrego a ti la vida de mis hermanos, Señor, sus oídos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te entrego tu mente, su corazón, Señor, y todo aquello, Señor, que han traído, como han venido cargados, Señor, que lo hayan podido dejar afuera o que lo dejen en este momento, Padre, que se rompa en esta hora, Señor, toda cadena de impiedad, Señor, que se rompa, Señor, todo aquello que han traído, Señor, porque estamos, Señor, en este mundo, Señor, y pensamos muchas veces y caminamos en este mundo y nos cansamos, Padre, te dejamos todo a ti, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén. Y decía la palabra de Dios que dice que yo me jactaba de esto mientras leía, ¿no? Decía, una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo. Una de las partes más pequeñas. Dice que es capaz de hacer grandes cosas. Sabemos, ¿no? Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Obviamente que no vamos a alargar como el dibujito la llama ahí, vamos a incendiar lo que, no somos dragones, ¿no? Pero lo que podemos llegar a hacer con nuestra lengua. Dice que está para bendecir y para hacer bien. La lengua. Santiago usa imágenes muy gráficas. El freno de un caballo, el timón de un barco, una chispa que incendia un bosque. Todo eso para hablar del poder de las palabras. Miren el poder que tenemos nosotros. Miren cómo al ser hijos de Dios podemos bendecir y maldecir con nuestra lengua. Miren cómo podemos decir una cosa y lastimar a una persona y marcarlo quizás de por vida. Porque quizás esa palabra que nos dijeron nos cayó tan mal, nos hizo tan mal en un momento tan débil que nosotros estábamos y nos marcó para toda la vida. Y quizás no lo pensamos de esa manera. Quizás marcamos a nuestros hijos, quizás a algunos a sus nietos, quizás a una mamá o un papá. Porque con esta boquita que tenemos hermosa, bonita, que Dios nos dio, y con esta lengua que es un órgano muy pequeño, pero que podemos hacer desastre, hermanos. Lo que Él quiere mostrar es que nuestras palabras tienen un potencial enorme. Pueden guiar, animar, encender pasión o destruir. Miren todas las cosas que podemos hacer. Presten atención. ¿Pero quién es Santiago? ¿Alguno sabe quién es Santiago? El hermano de Jesús. Aquí la profe pastora de YT, que en las reuniones de los viernes la hacen callar. Tiene mute, dice ella. Santiago era hermano de Jesús.
hijo de María y José, después del nacimiento de Jesús. Durante el ministerio terrenal de Jesús no lo siguió, pero después de la resurrección se convirtió. Y lo podemos ver en 1 Corintios 15:7. Llegó a ser líder pastor de la iglesia de Jerusalén. Miren, en el momento que Jesús estaba caminando, él no quería saber nada de Jesús. Él no le creía, no quería simplemente, pero creyó después de haber visto a Jesús crucificado y al ver que Jesús había resucitado. Vamos a leer un poquito la problemática de la época. Jerusalén, hacia los años 40, 60 después de Cristo, era un lugar muy cargado. Tensiones entre judíos que creían en Jesús y judíos que no lo aceptaban. Presión romana y ambiente político inestable. Creyentes pobres y perseguidos. Santiago habla mucho de los ricos que oprimen. ¿Se acuerdan que en ese momento ellos eran el todo de las iglesias? Solamente podían los ricos, solamente podían los poderosos. No aceptaban a los creyentes pobres. Había tensiones entre ellos. En ese clima, las palabras podían literalmente levantar o derribar comunidades. Había chismes, rivalidades y discursos violentos. Podían hacer estragos en gente que ya vivía bajo presión. La iglesia estaba siendo perseguida. Y con esto me viene a mente, dice que había chismes. ¿Se piensan que en la época que estaba Jesús no había chisme? ¿No había rivalidades? ¿No había discursos? ¿No decían, ese dice ser el Hijo de Dios? ¿Ese dice ser el Mesías y no lo es? Y blasfemaban en contra de Jesús. Todo eso ya existía desde antes. No es algo que es de ahora. Todos esos discursos mal hablados, todas esas cosas malas que ellos hacían en ese momento. Dice, la iglesia estaba siendo perseguida. Santiago veía que la comunidad necesitaba coherencia, fe viva y palabras sanas. La misma boca que alaba no puede maldecir. Está en Santiago 3, 9 y 10. Recuerden esto, lo dice la palabra de Dios. La misma boca que alaba no puede maldecir. Muchas veces tenemos ganas de decir todo o de todo, porque se habla injustamente de nosotros, porque se habla injustamente de nuestros hijos, porque se habla injustamente quizás de nuestros nietos, porque se habla injustamente para nuestra persona. Pero recuerden a quién alabamos, a un Dios vivo. Y dice que si alabamos, no podemos maldecir. No pueden salir las dos cosas de la misma boca. Él no está retando por retar, sino cuidando que el mensaje del Evangelio no se pierda en discusiones, críticas o insultos. Él estaba cuidando eso. Él estaba enseñando a que no se vaya por las ramas. Él estaba queriendo hacerles entender que tenían poder para bendecir y maldecir, que si estaban alabando a Dios, que si estaban creyendo en Jesús, no podían hacer lo que estaban haciendo. Y en el próximo cuadro vamos a ver un paralelismo. Dice en uno, persecución literal, amenazas, cárcel, incluso muerte por confesar a Cristo. Eso pasaba antes. Quizás ahora en otros países que nosotros o muchas veces no sabemos o muchas veces nos traen a memoria las chicas que por ahí están más con el tema de los misioneros y qué sé yo, nos dicen, ¿no? Nos comentan o vemos en el noticiero en tal país pasó esto o por predicar o se tienen que esconder. Pero en ese momento había cárcel, amenazas, incluso muerte por confesar a Cristo. En el día de hoy,
persecución más mental o social, cancelación, burlas, presiones culturales, miedo al que dirán. Hoy en día estamos pasando eso. Hoy es todo esto, la mente. Quizás no estamos pasando lo mismo que están pasando en nuestros países, o lo que pasó antes, ¿no? Pero todo es acá. El segundo cuadro dice unidad y cuidado mutuo. Compartían todo, sostenían a los pobres, se reunían en casas para orar y partir el pan. Hoy, unidad y cuidado mutuo. Grupos de apoyo, redes solidarias, oración en línea, como es lo que hacemos los martes, campañas de ayuda, distintas formas de sostenerse. Hoy tenemos muchísimos más móviles. Hoy existe el internet, hoy existe el celular, hoy existe una notebook, una tablet, hasta el mínimo celular, porque ya esos Nokia 1100 ya no están más, no existen, hasta el mínimo celular tiene internet. Y hoy nos podemos comunicar y sostener desde otra manera, ¿no? En ese tiempo quizás lo hacían juntándose en diferentes casas. Peligro interno, murmuraciones, favoritismo, tensión entre judíos y gentiles, falsos maestros. Peligro interno en el cuadro al lado, hoy, críticas en redes, divisiones por estilos, ideologías o tribus dentro de la fe. Sabemos que hay diferentes ramas. Está el cristiano evangélico, está el bautista, no sé, no me sale otro ahora. Hay diferentes ramas, ¿no? Y en ese momento era favoritismo y tensión entre judíos y gentiles. Poder del testimonio. Sus palabras y vidas transformaban barrios y ciudades aún bajo presión. Ellos lo hacían. Hoy, el poder del testimonio, mensajes, podcasts, videos, actos de servicio. Seguimos teniendo una voz que puede encender esperanza o herir. Hoy tenemos mucho más acercamiento, como quien diría, a las personas. Hoy podemos acercarnos desde otra manera. Hoy podemos hacer un montón de cosas. La lengua, escribir, subir. Santiago diría hoy, si tu palabra va a prender fuego, que sea para encender esperanza, no para quemar personas. Hoy tenemos esta lengua, hoy somos hijos de Dios y estamos puestos en este lugar. Y Dios nos da esta lengüita y nos da, por sobre todas las cosas, dominio propio. Es para que no salga lo primero que tengamos acá. Maxi decía hace un rato, ¿qué te diría la persona de lo que está pensando? Mi marido me diría, así soy yo. Le decía a Angie se reía. Así hay un montón de personas que te dicen, así soy yo, bueno, listo, ya lo largué. Quizás esa persona lo largó desde lo que tiene adentro del corazón, ¿no? Y nosotros ya no podemos jugar con eso. Yo no puedo ir a mi casa y clavar un insulto de la A a la Z siendo que sirvo a Dios. Yo no puedo, no debo. Porque dice que si yo alabo a Dios, no puedo maldecir. No puedo declarar palabras en contra de la persona. No puedo encender un fuego, porque esto enciende fuego. Porque esto lastima. Porque esto molesta al otro. Y Dios nos da, yo, mientras leía esto, decía gracias Señor, y el Espíritu Santo me hacía ver, primero es para vos, primero es para vos, primero es para vos. Y creo que ese era mi mayor miedo, de poderme reconocer después de esta prédica, de que el hermano no me juzgue, del que el hermano no me vea mal. Primero es para vos, porque primero es para el que lanza la palabra, y luego para el pueblo. Y yo decía, gracias Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, porque Él nos da dominio propio.
Él deja que eso pase. Las aguas quizás van así, rápido, 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 corren. Quizás te están insultando, quizás te están maltratando. Quizás estás pasando un montón de situaciones en tu casa, en tu trabajo. Y decís, ¿cómo reacciono? ¿Qué digo? Estoy cansada. Basta, no puedo más. ¿Qué hago? ¿Lo que me dice mi mente? ¿Qué hago? ¿Lo que está en mi corazón? ¿Lo que aprendí? Ah, ya fue, lo mando a pasear. ¿Y después qué? ¿Y después qué pasa después de eso? Santiago quería hacerles entender que hoy ellos ya no podían hacer eso, que ya no debían hacer eso. El Señor hoy nos quiere hacer entender que nosotros ya no estamos para eso. Que si lo hiciste hasta hace un rato, que si lo hiciste ayer, ya está, ya no más. Que lo entiendas, que lo pongas por obra. Santiago diría hoy, si tu palabra va a prender fuego, que sea para encender esperanza, tenemos que trasladar esperanza. Vas a poder. Seguilo a Cristo. Vamos a la iglesia. Vamos que Dios te va a ayudar. Por más que no puedo. Dios no me va a perdonar. Yo soy mala persona. Vos no me conocés, yo soy mala persona. Yo hice esto, yo hice lo otro. Porque primeramente, cuando tenemos culpas nos condenamos, ¿no? Y nosotros estamos para alargar esperanza. Sí vas a poder. ¿O cómo conocimos a Jesús nosotros? ¿No nos llevaron un mensaje de esperanza? ¿No nos alentaron, nos dijeron, vos sí vas a poder? Nancy, vas a poder con silla de ruedas. Y Nancy sube a UPA de Maxi allá arriba. Y después su silla. Y quizás a ella le dijeron, ¿qué vas a hacer? Vos así no vas a poder. Y hubo un alma que le llevó esperanza, que le dijo, sí vas a poder. Sí sos una hija de Dios. Sí, Fanny, vas a poder con lo que te pasa en tu casa. Porque sos una hija de Dios. Porque Dios nos trae esperanza. Porque eso tenemos que hacer nosotros. No decir, bueno, cambiás más. A la vieja de andanza de antes, no, está bien, no te hablo más y vos no cambiás más. Yo aprendí mucho, mucho, hermano, en el camino de Dios. Ahora, dentro de unos días, va a ser 8 años que me afirmé en el Señor cuando perdí a mi hija. 8 años. Y le doy gracias a Dios por eso. Y había unos dibujitos que me saltaban que era así, hay un emoji que tiene un cierre que debemos aprender a callar. Y me cuesta, porque Angie me dice, no, pero yo te veo a vos. ¿Y cómo que me dijiste? Tranquilita, no. Y digo yo, sí, por eso mismo el Señor me habrá dicho, calladita te ves más bonita, quédate calladita nomás. Pero no, porque yo podría decir un montón de cosas en mi casa, pero en mi casa me están observando. Y no lo hago solamente porque me están observando, lo hago porque yo estoy sirviendo a Dios. ¿Y a quién voy a dejar mal parado? A Dios. ¿Y esta que Dios sirve? Yo les tengo que llevar esperanza, vas a poder, lo vas a lograr. No te digas esto, no te digas lo otro. Antes podíamos llamar muchas veces, sos un inútil, no sabes hacer nada. Porque yo lo hacía con mis hijos. Hasta que aprendí que no, porque lo estoy condenando. Lo estoy condenando. Sos un inservible, sos esto, sos lo otro. Porque condenamos con nuestra boca. Porque lastimamos con nuestra boca. ¿No lo han hecho con nosotros? ¿No lo han hecho con nosotros muchas veces? ¿Y por qué nosotros los tenemos que hacer? ¿Y de qué lugar nos ponemos? Esperanza, dice Santiago. Importancia para el pueblo hebreo. En la literatura rabínica hay todo un tratado sobre la shom, hará, lengua mala. Hablar mal, difamar o murmurar es un pecado grave. Y tiene que ver con lo que hizo Miriam y Aarón al hablar mal de Moisés. ¿Se acuerdan esa parte? Alguno quizás lo vio cuando vio la novela que hicieron de Moisés.
No sé si lo recuerdan, si alguno lo vio, lo conoce. Sus hermanos hablaron mal de él. Sus hermanos dudaron de él. Sus hermanos sabían que servían a un Dios grande, poderoso, que los había sacado de Egipto. Igual hicieron un becerro de oro. Igual hablaron mal de su hermano. Miriam y Aarón hablan contra Moisés cuestionando su autoridad y su esposa. Dios mismo defiende a Moisés porque no tuvieron temor de hablar contra mi siervo. Miriam queda leprosa un tiempo, un signo visible de que sus palabras contaminaron. Mire cómo es Dios justo y bueno y misericordioso. Que quizás Moisés capaz que ni se enteraba, sí se enteró, pero quizás Moisés no se enteraba, quizás Tamara no se entera que hablan de ella. Quizás Silvia no se entera que hablan de ella, quizás Fanny, pero el Señor tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Él sabe cómo hacer las cosas, porque a Él le servimos. En la tradición judía, este pasaje se vuelve fundamental para enseñar el peso de la lengua. Santiago, siendo judío y líder de creyente en Jerusalén, creció en esa atmósfera donde las palabras podían acercarte o alejarte de Dios y de tu prójimo. Cuando escribe sobre la lengua como fuego, no inventa una idea nueva, está bebiendo de toda esa tradición bíblico-rabínica que arrancó en historias como la de Miriam. Él no hablaba por hablar. Él sabía lo que estaba escribiendo, lo que estaba hablando. Él entendía, él conoció, él mamó esas cosas. La lengua tiene 3 víctimas. Quien habla, quien escucha y quien es hablado. 3 víctimas. Si hasta Moisés necesitó que Dios lo defendiera de palabras injustas, ¿cuánto más debemos cuidar lo que decimos sobre otros? Nuestra voz puede ser bálsamo o contagiar lepra emocional. Moisés necesitó que Dios lo defendiera de palabras injustas. Dice, ¿cuánto más debemos cuidar lo que decimos sobre otros? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más debes cuidar a tu hermano? Aquel que sirve con vos, aquel que está con vos, aquel que sirve a ese mismo Dios, aquel que vos juzgás, que medís, que cuestionás, es tan hijo de Dios como vos. Nuestra voz puede ser bálsamo, algo refrescante, algo lindo, o contagiar lepra emocional, o podemos contagiar al otro de lo malo. Ah, bueno, si Tamara habla mal o si Tamara me dice tal cosa, Mayra también lo va a hacer porque yo lo hago con Mayra. Y hacemos una cadena y contagiamos al otro. Y seguimos haciendo lo malo, lo malo, lo malo. ¿Cómo es la lengua? Ya la conocemos, nos sacamos la lengua y nos decimos cómo sacan la lengua los chicos. Composición, órgano muscular recubierto de mucosa, dividido en raíz, cuerpo y punta. Funciones, gusto, deglución, el habla, limpieza de la boca, percepción de texturas, los beneficios, porque tiene beneficios tener esta lengüita. Permite saborear, alimentarnos con seguridad, articular sonidos, besar, expresar afecto. Potencial de daño literal, mordeduras, infecciones, asfixia si se obstruye. Es un órgano muy pequeño que tenemos en nuestro cuerpo. Es un órgano tan importante que si no la tenemos o si nos salen llaguitas o si nos cortamos, vieron que a veces hay esos caramelos esos ácidos que se cortan, como que se rajan y te cortan.
Y molesta mucho. Y molesta mucho. La lengua es un órgano pequeño, pero puede tener un impacto enorme en nuestras vidas y en la vida de los demás. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que declaramos con esta boca, con lo que yo le puedo llegar a decir a Fanny, a Carlitos, a Carmen, porque yo estoy declarando. Yo estoy alabando a Dios, hace media hora estaba alabando a Dios y no puedo estar maldiciendo a mi hermano. Lo dice la palabra de Dios. Su dimensión espiritual, según Santiago, expresión, adorar, bendecir, enseñar, animar, declarar verdad, burlas, insultos, chisme, maldiciones, influencia, dirigir, motivar, sembrar fe, construir relaciones y todo lo contrario, destruir reputaciones, dividir comunidades, encender conflictos. ¿Se entiende lo que podemos hacer con la lengua? ¿Se entiende que no es solo para poder hablar, para poder palpar el gusto? ¿Se entiende que dice la palabra de Dios en metáfora que podemos encender un bosque? Para que lo entendamos el mal que podemos hacer. Imagínense cuando hay esos incendios forestales, que se quema y arrasa con hectáreas, pero arrasa con todo. Imagínense en el poder que tiene nuestra lengua. Lo dice la palabra de Dios. Autoridad, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Cuando no se domina, es fuego, mundo de maldad. Por eso dice que los hijos de Dios tenemos dominio propio. Y ese dominio nos enseña a controlarnos. Ese dominio te dice, mejor calladita te ves más bonita, dijo. Mejor. Quizás lo estás pensando, pero no vas a lastimar a una persona declarándolo. Vas a poder pedirle perdón a Dios por lo que pensaste de esa persona. Es decir, no te voy a lastimar. Yo no voy a hacer lo mismo que estás haciendo vos conmigo. Porque el ser humano vive así. Ah, vos me insultás, yo te insulto. Ah, vos me pegás, yo te pego. Me robaste, robo. Siempre es con la misma moneda se quiere pagar al otro. Y no es la canción de Karina con la misma moneda, que ya estaba así. Es no darle, pagarle al otro con lo mismo. Y te dice, y vos te haces la cristianita, y te quieren hacer arrancar, ¿no? Quieren hacer arrancar. Así te haces la cristianita. Y vamos a ver. Dice que podemos adorar, bendecir, enseñar, animar, declarar verdad. Burlas, insultos, chismes, maldiciones. Todo lo contrario. Pero no. Dice el Señor que nosotros estamos para lo bueno. Para hacer todo lo bueno. El apóstol Santiago nos habla sobre el poder de la lengua y cómo puede ser usada para bendecir o maldecir. Lengua. Hay un cuadrito ahí. Anatomía. Pequeña, pero central en boca y garganta. Ya habíamos dicho que si nos lastimamos, nos salen llaguitas, qué sé yo, molesta. Por ahí no podemos comer o sentir bien el gusto. Si se nos lastima o si nos salen llagas, es principal, está acá en el medio, ¿no? Y quizás a veces hay personas que por ahí se le traba o hay personas que pronuncian mal la R, como le pasa muchas veces a los chicos. Es algo puntual la lengua, es algo central. En lo espiritual, pequeña, pero central en relación y destino.
Controla, según la anatomía, controla sabores y traga alimentos, filtra. En lo espiritual, filtra palabras antes de tragarlas o soltarlas. Tenemos que saber procesarlas. Tenemos que saber cómo vamos a decir esa palabra o mejor no decirla. ¿No? Tenemos al Espíritu Santo que nos convence, que nos ayuda, que nos cuida. Tenemos ese dominio propio como hijos de Dios. Entonces decís, mejor ni lo hablo. O aprender a filtrar y decir, bueno, no comparto con vos esto, pero bueno, vamos para adelante quizás, ¿no? Porque puede pasar. No todos tenemos el mismo pensamiento, no todos estamos criados de la misma manera, no todos se nos enseñó de la misma manera. Entonces quizás algunos pensamos de una manera y otros pensamos de otra manera. Entonces acá dice, filtra palabras antes de tragarlas o soltarlas. En el otro cuadro de la anatomía dice, permite hablar con precisión. Eso es lo que estábamos hablando. La lengua permite hablarnos. Si está lastimada, quizás o si tiene las llaguitas, quizás te molesta y decís, no puedo hablar o no puedo tragar por la llaguita. Puede bendecir o herir con precisión en lo espiritual. Si se lastima, duele mucho y sangra. En lo espiritual, si hiere, deja marcas profundas en otros y en uno mismo. Eso es lo que hablaba al principio. Podemos decir algo tan doloroso como sos una inútil o algo tan sencillo como muchas veces nos han enseñado o nos han criado, y hacer lo mismo con nuestros hijos. Y a ese hijo quizás es tan sensible, porque siempre tenemos el inquieto, el intranquilo, y tenemos al hijo sensible, que te dice, ¿por qué me decís inútil? Yo no soy inútil. Y lo marcamos de alguna manera. Es un ejemplo chiquito, tonto, cotidiano que pongo quizás, pero como para que se den cuenta cómo podemos marcar a la persona, cómo podemos lastimar a la persona. Miren, un músculo de apenas 70 a 100 gramos, pero con él podemos cantar, decir te amo, o destruir a alguien en 5 segundos. ¿Vieron? En 5 segundos podemos destruir a esa persona, porque la marcamos, y quizás para toda la vida. Porque hay personas que tienen la capacidad de poder sanar, y hay personas que se acuerdan de lo que le pasó cuando eran así, capaz que ni caminaban, y de decir, ¿cómo se acuerda esta persona de cosas? Lastimamos, herimos. Quizás todos no tenemos la capacidad de olvidar, y otros quizás sí. Por eso dice, pero con él podemos cantar, decir te amo, o destruir a alguien en 5 segundos. Santiago nos recuerda, si controlas tu lengua, puedes gobernar tu vida. Si controlas tu lengua, puedes gobernar tu vida. Aprendamos a este órgano que Dios nos puso, que pesa entre 70 y 100 gramos, dice, y que muchas veces decimos, qué loco, ¿no? Si la controlamos, si la aprendemos a controlar, podemos gobernar nuestra vida. ¿Cómo la podemos usar bien? ¿Cómo piensan ustedes que la podemos usar bien? Pensando, ¿saben las veces que me pasa, chicos? Y uso mis pensamientos y mi mente y digo, no voy a responderle como esa persona quiere, no voy a ser como ella, soy una hija de Dios. Pensando que yo puedo lastimar a la otra persona. Pensando que yo me voy a poner a la altura de la otra persona. ¿No te ha pasado, Fanny? Muchas veces. ¿No te ha pasado, Laura, Mica? Insultos. ¿Y qué? ¿Nos vamos a poner a la misma altura?
Ojo, ojo con eso. Como hijos de Dios, debemos ser conscientes del poder de nuestra lengua y usarla como corresponde. No solo para saborear, no solo porque está acá en el centro para hablar, para besar, decía uno de los tips acá, ítems. Controlar la lengua con la sabiduría que viene de Dios, caracterizada por la paz, la amabilidad y la humildad. Tenemos que aprender a usarla como corresponde. La lengua como y 4 puntitos, según Santiago. Decía en uno de los ejemplos, ¿no? Freno del caballo, en el versículo 3. Un pedacito de metal controla todo el cuerpo del animal. La lengua, aunque pequeña, dirige nuestra vida. ¿Vieron alguna vez a los caballos? Me imagino que sí. Como tienen todo agarrado ese pedazo de alambre. Timón del barco también lo compara en el versículo 4. Un timón diminuto mueve barcos enormes, aún con vientos fuertes. Las palabras orientan el rumbo aún en medio de presiones externas. Hace todo una comparación. ¿Vieron, conocen el timón del barco? Yo tengo uno chiquitito de algarrobo que lo tengo como con la foto de mi nena, de mía. Y yo lo miraba, ¿no? Digo, qué tan chiquitito eso, es verdad, puede dominar tremendo bicho que vos ves adentro del agua, que vos decís, ¿cómo controlan eso? Chispa, fuego, en el versículo 5-6. Una chispa enciende un gran bosque. Es lo que yo les contaba, que muchas veces hacen en verano, quizás en los incendios forestales, o prenden y quieren hacer un asado, un fueguito, calentar una pava en un lugar, y no se puede, y esa pequeña chispa arrasa con hectáreas que no lo pueden frenar. Y se va a casas, quema casas. Y pasa muchísimas veces también con el extremo del calor, pasan esas cosas, pero es porque hay mucho fuego, mucho calor. Una chispa enciende un gran bosque. La palabra mal usada puede provocar un incendio emocional o comunitario. A todos. En comunidad. Nos puede afectar a todos, hacernos mal. Fuente y árbol, fruto, versículo 11 y 12. Una fuente no da agua dulce y salada al mismo tiempo. Por eso al principio decía, si alabamos a Dios, no podemos maldecir. ¿Entienden? Una fuente no da agua dulce y salada al mismo tiempo. Un árbol no da 2 frutos. No da un árbol la manzana y la banana. No puede. Hay un árbol que es el manzano y está el otro que es de la banana. No va a dar 2 frutas diferentes. ¿Vieron en algún momento que la nuez y la almendra estén juntas? No sé, por decirles algo. No, no se puede. No se pueden mezclar. Está hecho para una sola cosa. Y nosotros estamos para dar esperanza al otro. Lo que decimos revela la calidad de lo que hay en el corazón. No puede salir bendición y maldición de la misma raíz. ¿Y cómo está nuestro corazón hoy? ¿Está sano? ¿Está lleno de la palabra de Dios? ¿Está llena de su conocimiento? ¿Está llena de lo que nos enseñan? ¿Está llena de lo que el Señor nos habla los jueves y los domingos? ¿O no entendemos nada? ¿O nos vamos como venimos, cansados, fatigados, con problemas, con dificultades? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Largamos lo primero que se nos cruza? ¿Como antes? Vos matate, vos morite. ¿Cómo? ¿A qué Dios servís? ¿A
qué Dios alabás los jueves y los domingos? ¿A qué Dios alabás con tu servicio? ¿A qué Dios alabás con tu ofrenda? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás hoy? ¿Que largás lo primero que decís? No. Y el Señor se ve doler y decir, y no aprendió nada quizás. O nos pasa muchas veces con nuestros hijos, porque no sé, si alguno de nuestros hijos nos contestan, decís, yo cómo lo crié. ¿Por qué me hace esto? Y te pones mal. Y el Señor debe decir, y no entendió nada. ¿Y por qué larga lo primero que está? ¿Y cómo está su corazón? El Señor sabe cómo está nuestro corazón. ¿Vos sabés cómo está tu corazón? ¿Vos sabés cómo está tu mente? ¿Vos sabés cómo responderle al hermano, a la hermana? ¿Vos sabés cómo viene esa persona? ¿Vos sabés si todavía sanó heridas del pasado? ¿Vos sabés si Dios lo está tocando, lo transformó? ¿Sabemos cómo está el de al lado? ¿Sabés? Ojo con eso. Ojo, Tamara, con eso. Porque yo no sé cómo está Mica. Porque yo la puedo saludar los jueves y los domingos, pero yo no conozco su vida. Ojo con lo que aún podemos decir en chiste. Porque ese chiste que para nosotros es chiste y es gracia, quizás a la otra persona la lastima. Ojo con lo que quizás una vez nos contaron y lo tenemos que largar en una discusión, en una pelea, porque somos así, acarreamos toda la basura. Toda la basura la acarreamos cuando explota todo. Ojo, porque el Señor hoy nos pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Qué larga tu lengua? ¿Qué dice? Mateo 12, 36, 37 dice así: les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados. Ojo con lo que hacemos, ¿no? Porque le dije malo, porque le dije tonto, porque ayer pequé, porque hace un ratito dije algo, se van a ir al infierno, no. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, por todo lo que traemos. Nuestra lengua es inquieta, chismosa, criticona, se queja. Podemos controlarla por medio del dominio propio. Pero sabemos que el Espíritu Santo de Dios es mayor y nos insta a tomar autoridad y entregársela a Él. Así que si vos hoy no sabés cómo hacerlo, si vos decís, yo lastimé a esta persona quizás hace un año, quizás hace un mes, quizás hace una hora, pero la verdad que me grita, me insulta, me dice cosas y yo no puedo. Porque podemos no poder, hermano, podemos decir no puedo, porque somos seres humanos, porque tenemos sentimientos. No puedo con esta persona. El Señor hoy te dice que se lo entregues a Él. No puedo con esta dificultad. No puedo. No es malo no poder. Yo hay muchas cosas que no puedo hacer. Y hay otras que sí. Y quizás la otra persona, hay cosas que yo puedo hacer que no las puede hacer. Y es normal. ¿Estás dispuesto a entregársela a Él? ¿Estás dispuesta, Laura? ¿Estás dispuesta, Mayra? Susana, Miguel, Carmen, Fanny, Laura? ¿Están dispuestos a entregar eso que no podés dominar? El Señor te pregunta hoy, ¿estás dispuesto a entregársela a Él? A mí no. Ni a la pastora, ni a María Ángeles, ni a la persona que te ora acá adelante. A nosotros no. A Él. Porque todo se lo debemos a Él. Porque Él nos enseña día a día. Porque Él sigue siendo bueno con nosotros. Y Él nos está hablando hoy.
y te está preguntando, ¿estás dispuesto a entregárselo a Él? ¿Qué les parece si escuchamos una alabanza, una adoración? Si querés pasar, sabes que siempre está abierto este lugar. Y si quizás no querés contárselo a María Ángeles, a Silvia o al que te pase a orar, entregáselo al Señor, porque para eso está. Yo te invito a que pases las veces que tengas que pasar. Dios te bendiga, iglesia.